¿Cuántos se han visto la serie La Casa de David? Poquitos. Ok, si no se la ha visto, bueno, yo quiero hacerle hoy una recomendación porque esta enseñanza está basada en la primera temporada de esta serie. Si usted quiere vérsela, la están dando en Prime Video. Y a mí me encantó, alguien me la recomendó y empecé a verla y no pude, se volvió como una necesidad y me la vi rapidito. Son 8 capítulos súper interesantes. Y en esta primera temporada, ¿qué me gustó a mí? Que hay una comparación, desde lo que yo entiendo, ¿no? Hay una comparación entre la vida de David y la vida de Saúl. Mientras una crece, la otra decrece. David pasa de ser un simple pastor de ovejas a convertirse en el nuevo ungido y futuro rey de Israel. Y por el otro lado vemos a uno que era el rey ungido, que Dios lo desecha y deja de ser el rey. Viendo esta serie me surgió una pregunta que quiero compartir y que es la base de lo que hoy queremos o lo que quiero compartir. Y la pregunta es, ¿cómo alguien tan cercano, cómo alguien que estuvo tan cercano al corazón de Dios, termina alejado de él y pierde el favor del Señor? ¿Cómo una persona así puede llegar a ese estado? Pero para entender mejor cómo se le enredaron las cosas en la vida de Saúl, Para entender cómo se le enredaron las cosas en la vida del rey Saúl, necesitamos saber algo sobre algunos datos importantes de su biografía. ¿Quién fue el rey Saúl y cómo llegó a convertirse en el hombre más importante de la nación de Dios? Entonces quiero compartirle algunos momentos muy importantes. No son muchos, no nos vamos a extender en la biografía. Simplemente quiero compartirle algunos momentos importantes. Y el primero de ellos es el llamado. ¿Quién era Saúl? La Biblia dice que Saúl era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, la Biblia nos dice que él era una persona común y corriente, uno más del pueblo. Sin embargo, la Biblia nos dice también que fue el escogido por Dios para ser el primer rey de la nación. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo número 10, versículo número 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. ¿Quién lo escogió entonces? El mismo Dios. Y esos detalles son importantes que los tengamos hoy presentes porque le van a dar mucho sentido a lo que vamos a hablar. Entonces Saúl no era cualquier persona, fue el escogido de Dios. Y de ahí que David le tenía tanto respeto. En todos los momentos en donde vemos la relación de David con Saúl, vemos a un David respetando al escogido, al ungido de Dios. Y la Biblia dice que cuando Saúl comenzó a gobernar tenía 30 años y gobernó 42 años en Israel. Hasta que vino el cambio, la sucesión y empezó a gobernar David. 42 años reinó. Y la gran mayoría del tiempo que él gobernó hizo un buen reinado. Fue un hombre muy importante que llevó a la nación a un punto de no inflexión. Saúl colocó la plataforma para que un día Israel pudiera llegar a ser lo que fue, el esplendor. Ahora, el segundo dato importante acerca de Saúl, y se convirtió en el primer paso hacia su caída, es una batalla que tiene con los filisteos. La Biblia dice que los peores enemigos de Israel eran los filisteos. Y Samuel le había entregado, recordemos que Samuel era el que había sido sacerdote, el que había sido el juez, el que Dios había usado para ungir a Saúl. Era la guía espiritual de la nación. Y Samuel le había dado una instrucción muy clara frente al tema de la batalla contra los filisteos. Tenía que esperarlo a él. Y ahí en la serie muestran algo muy interesante cuando más adelante el rey Aquis, el rey de los filisteos, va a enfrentar a los israelitas. Dice: oye, pero qué raro, no se han ofrecido los usuales sacrificios que Samuel siempre hace antes de la batalla. Entonces era común en ese tiempo, especialmente para los israelitas, que Samuel ofreciera los sacrificios antes de una batalla. Era la forma de consagrar ese tiempo a Dios, era la forma de que ellos pudieran tener el compromiso y la compañía del Señor durante esa batalla. Pero en esta ocasión Samuel había sido claro en su instrucción y le había dicho al rey Saúl que tenía que esperarlo
Ahora la Biblia dice que Saúl lo había esperado 7 días y empezó a desesperarse porque la gente se estaba yendo. Los soldados empezaron a desesperar y en medio de todo eso él decidió ofrecer el sacrificio. Él hizo algo indebido. Él era rey, no era la persona autorizada por la palabra de Dios o por la Torá, la ley que había dado Moisés para celebrar el sacrificio. Eso era un oficio exclusivo del sacerdote, en este caso de Samuel. Entonces lo vemos en 1 Samuel 13, 12, 13, el primer paso hacia su caída como rey. La Biblia le dice que Samuel lo confrontó. Cuando Samuel llegó, encontró a Saúl haciendo el sacrificio. Y Saúl le responde y le dice: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y Samuel le dice: qué tontería. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Era un hombre cercano a Dios, pero ya empezamos a ver que está tomando decisiones que lo van alejando del propósito de Dios. Segunda caída o segundo paso hacia su gran caída: batalla contra los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Aquellos que habían enfrentado a Israel cuando iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Otros enemigos que se habían aprovechado de la debilidad de Israel, habían matado a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y Dios había declarado algo sobre ellos, que un día los exterminaría de la tierra por su maldad, y había escogido a Saúl para que llevara a cabo esa tarea. Samuel es claro y le dice: Dios lo que quiere es que cuando tú enfrentes a los amalecitas, destruyas todo lo que haya en su campamento. Animales, soldados, mujeres, niños, todo debe desaparecer, todo debe morir. Pero Saúl obedeció a medias. Saúl tomó su propia decisión, una decisión una vez más que lo fue alejando del propósito de Dios. La Biblia dice que Saúl se quedó con lo mejor del ganado. Y no solamente eso, sino que también dejó con vida al rey Agag, al rey de los amalecitas. Y ahí en la serie hay una escena muy especial porque están celebrando la victoria contra los amalecitas. Están ahí en la tienda de reunión los principales, los líderes de Israel. Está el rey sentado en su trono. A su lado está el general Abner, el general del ejército. Y Abner le dice algo frente a Agag, porque Agag está encadenado a los pies de Saúl. Y le dice: tú deberías matarlo. Esa fue la orden del profeta. Y Saúl le dice: él ya está donde debe estar, rendido a mis pies. Y en ese instante, Samuel, que está buscando a Saúl, llega y le pregunta y le dice lo siguiente, en 1 Samuel 15, 17 al 19. Samuel le dijo, porque Samuel llega y escucha los balidos de los animales, ¿cierto? Escucha el mugido de las vacas y le pregunta a Saúl: ¿qué es todo eso? Si obedeciste al Señor. Y Saúl le dice: yo obedecí al Señor, pero ¿qué es todo ese ruido de los animales que yo escucho? Y más adelante en el versículo 17 entonces le dice: aunque te tengas en poca estima, ¿no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y ahí viene entonces ya lo que se considera la caída final, el resultado final de todos estos acontecimientos que ocurrieron en el último tercio del reinado de Saúl. En 1 Samuel 15, 27 al 28, Samuel le dice: cuando Samuel se daba vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo, dice la palabra, y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Entonces empezó siendo el primer rey, ahora había una palabra, ya Dios había declarado que él iba a perder el reinado. Y no solamente eso,
Y en la serie constantemente, eso era algo que se repetía una y otra vez. Él le decía a Jonatán, tú serás mi heredero, yo soy el primer rey, siempre habrá un rey de mi casa sobre el trono. Y él se jactaba de eso. Y constantemente su esposa, algo que de pronto en la Biblia no vemos porque no se hace referencia a ella, pero en la serie sí hacen énfasis en lo que era la esposa y seguramente de cómo en medio de lo que a él le dio, de su enfermedad, ella fue el apoyo político a el reinado. Y constantemente ellos pensaban en cómo se iba a perpetuar su reinado a través de sus generaciones. Pero aquí vemos a Dios tomando una decisión en donde claramente él perdía ese privilegio que Dios le había regalado de toda la gente de Israel. Dios lo había escogido a él y a su casa para ser el rey de la nación. Pero no solamente perdió el reino, sino que la Biblia nos dice que empezó a agobiarlo una enfermedad. Una enfermedad. Hoy en día, y lo han estudiado los psiquiatras, la enfermedad que sufría Saúl era maníaco-depresión. Él era maníaco-depresivo. Entonces tenía momentos de euforia y tenía momentos de profunda depresión. Veía cosas que lo perseguían. Y eso vino porque empezó a alejarse del plan, del propósito de Dios. En 1 Samuel 16:14 dice la Biblia que ahora bien el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. El Señor empezó, o el Espíritu Santo, como no estaba, tuvo la puerta abierta para que Saúl fuera atormentado por ese espíritu. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué ocurrió para que Saúl terminara de esa manera? Empezó con un presente o un inicio glorioso y terminó con un futuro desastroso. Y hay una clave que quiero compartirle antes de darle el título en esta mañana. Una clave, en 1 Samuel 10:9 está la clave de qué fue lo que le pasó a Saúl. 1 Samuel 10:9 dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse la primera vez cuando fue llamado, Dios le dio un nuevo corazón. Diga conmigo, Dios le dio un nuevo corazón. ¿Qué fue lo que le dio Dios? ¿Qué fue lo que le dio Dios? Quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué fue lo que le dio Dios? Un nuevo corazón. Ahí está la clave. Un nuevo corazón. Dios le dio un nuevo corazón a Saúl cuando lo llamó por primera vez, cuando él no era nadie. Él era uno más de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Cuando nadie decía, aunque él era alto, era simpático, era atractivo, era un hombre que llamaba la atención, no era nadie. Y en ese instante, para poder cumplir el propósito de Dios, Dios le dio un nuevo corazón. Un corazón que le iba a permitir cumplir el propósito de Dios para su vida. Y para mí, y esta es la razón, o sea, la respuesta a la pregunta que yo hice es, para mí Saúl no cuidó su corazón. No siguió lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Salomón escribió y dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Saúl no cuidó su corazón y por eso esta enseñanza se titula Cuando el corazón traiciona. Cuando el corazón traiciona, cuando el corazón traiciona el propósito de Dios, cuando el corazón traiciona el llamado de Dios. Su propio corazón lo traicionó. Pero antes de ver qué cosas lo llevaron a traicionar el plan de Dios, o que habían en su corazón que lo llevaron a traicionar el plan de Dios, veamos un par de aspectos importantes que debemos recordar o que debemos tener claros acerca del corazón. ¿Qué es el corazón para Dios? Cuando Salomón está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él emana la vida, ¿qué está queriéndonos decir? ¿Qué es lo que está pretendiendo enseñarnos? Pues el corazón es lo más profundo que hay en el hombre. Es el hombre interior. Para definir al hombre interior, entonces diríamos, es el conjunto de elementos conformados por, así como en clase de matemáticas. Conjunto de elementos conformados por los pensamientos, las emociones, la voluntad, los deseos, las motivaciones, el carácter, la personalidad. Todo ese conjunto de elementos constituyen el hombre interior. Es decir, en otras palabras, el hombre interior es lo que yo soy, la esencia. No se ve,
No se ve inicialmente. Si usted se mira al espejo ve lo físico, pero en realidad es lo que está adentro. Salomón nos dice algo interesante ahí en Proverbios 4:23, que ese hombre interior o de ese hombre o ese corazón es una fuente. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. El corazón es una fuente. Nuestro hombre interior es una fuente. Cuando la fuente, el inicio es bueno, Jesús lo dijo, el corazón bueno dará frutos buenos, el corazón malo dará frutos malos. Si la fuente es buena, el arroyo que fluye a través de él estará bien. Cuando la fuente tiene cosas que no están bien, el arroyo que correrá tampoco estará bien. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Había cosas en su corazón que no estaban bien. Cosas que no trabajó, cosas en las que no se enfocó para poder cumplir el propósito de Dios. El corazón nuevo, así como lo vimos en Saúl, el corazón nuevo viene por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Ahora, es interesante porque cuando Saúl vive ese momento, el profeta Samuel le dice, tú vas a ir a un lugar y ahí te encontrarás con un grupo de profetas y luego los acompañarás y también profetizarás. O sea, había una señal de que había sido transformado su corazón, que podría profetizar. Pero era simplemente para mostrarnos a nosotros la obra del Espíritu Santo que está clara en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador, nacemos de nuevo. En ese momento, en ese instante, nuestro corazón es transformado. Y el corazón nuestro es habilitado, capacitado para poder escuchar la voz de Dios, para poder entender el propósito que Él tiene para nuestra vida. Ahí en ese instante todos recibimos un nuevo corazón. Así que levante la mano y diga conmigo, yo tengo un nuevo corazón. Tenemos un nuevo corazón como lo tenía Saúl. Pero la pregunta que sigue es, ¿y para qué un nuevo corazón? O sea, ya tengo claro que el corazón es el hombre interior, que son mis pensamientos, que son mis emociones, que son mis intenciones, que son mis motivaciones, que es la forma como yo veo la vida. Todo eso es el hombre interior. Pero ¿para qué Dios me da un nuevo corazón? Pues Dios nos da un nuevo corazón para que podamos tener comunión con Él. Para que podamos recibir la llenura del Espíritu. Para que en nuestra vida se pueda cumplir lo que dice la palabra de Dios. Dice que escucharemos la voz del Espíritu diciéndonos a la derecha, a la izquierda. Algo de lo que nos hablaba la pastora la semana pasada, ¿cierto? En esa vida espiritual que estamos adquiriendo. Entonces, el nuevo corazón me permite mantener comunión, unión. Tener comunicación, unidad con el Padre. Jesús era un hombre que tenía comunión con el Padre. Y por eso Él dice siempre, constantemente la palabra lo muestra que decía, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Yo solamente hago lo que el Padre me manda a hacer. Para eso el Señor nos da un nuevo corazón. Para que podamos entender y podamos seguir la voluntad de Dios en nuestra vida, para que no nos alejemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos mantenernos en el camino recto delante de los ojos del Señor. Pero Dios también nos da un corazón nuevo para que podamos reflejar su corazón. Comparando un poquito a Saúl con David, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de ¿quién? Al de Dios. Y tú y yo hemos recibido un corazón nuevo para poder reflejar el corazón de Dios. En otras palabras, para que a través de nuestra vida, de nuestras decisiones, de lo que hacemos diariamente, la gente pueda ver a ¿quién? A Dios. Por eso Dios nos da un nuevo corazón. Por eso Dios le dio un nuevo corazón a Saúl, para que él pudiera seguir la voluntad de Dios, para que la nación entera pudiera entender cuál era la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento la gente no tenía lo que tú y yo tenemos, al Espíritu Santo. Solo un par de personas habían sido ungidas. En el Antiguo Testamento solo el sacerdote, el profeta tenía la presencia de Dios. El rey había sido ungido y por eso dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios se había apartado de él. Nosotros somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de tener comunión permanente con el Señor. Cuidar el corazón
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuidar el corazón es un proceso en donde el Espíritu Santo nos ayuda para limpiar pequeñas cosas. La Biblia lo menciona como las pequeñas zorras. Dígame conmigo, pequeñas zorras, cositas, cosas que parecen insignificantes o cosas que son imperceptibles, pero que realmente dañan la cosecha, dañan el fruto en nuestra vida. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, no puede olvidar esto. La Biblia dice que a nosotros nos van a medir por el fruto. Dice, por sus frutos los conocerán. La gente admiraba a Saúl hasta ese instante de su vida, hasta antes de que empezaran sus caídas. El pueblo admiraba a Saúl. Ellos le habían pedido a Samuel un rey y Dios les había dado un rey, como las naciones que lo rodeaban. Y era un buen rey y había tomado buenas decisiones y los había liderado en batalla y los había ayudado a consolidarse como nación. Era un buen rey, pero descuidó su corazón. No tuvo presente que tenía que guardar, proteger su corazón para que esas pequeñas zorras no dañaran la cosecha. ¿Cuáles son esas cosas que pude identificar en el corazón de Saúl y que pueden estar en nuestro corazón? ¿Cuáles son esas pequeñas cositas que a veces no vemos, pero que están presentes y que pueden dañar el propósito de Dios? Lo primero que veo en el corazón de Saúl es la inseguridad. Entonces, en primer lugar, te diría en esta mañana, hay que limpiar el corazón de la inseguridad. Tenemos que limpiar nuestro corazón de la inseguridad. Saúl era un hombre súper inseguro, a pesar de que era un hombre alto, fornido, simpático y de que Dios lo había ungido, él no creía. Samuel hace toda una reunión, reúne a todas las tribus de Israel y dice, ok, Dios ha dicho que sí, que les vamos a dar un rey. Dios les va a dar un rey y vamos a escoger al rey. Y empezó a llamar y dijo, bueno, de todas las tribus, Dios escogió a la tribu de Benjamín, la más pequeña. Benjamín era la tribu más pequeña. Luego dijo, de toda la tribu de Benjamín, el Señor ha llamado a alguien de la casa de Cis. Entonces salieron todos los de la casa de Cis. Ya Samuel sabía quién era, porque ya Samuel lo había ungido antes. Y luego de todos los de la casa de Cis, el escogido es Saúl. Y todo el mundo esperaba que Saúl diera el paso al frente para celebrar que era el nuevo rey, y no lo encontraban. Y la Biblia dice que no lo pudieron encontrar y empezaron a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente no sabía dónde estaba. Primera de Samuel 10:22. Entonces le preguntaron al que sí sabe. Si a usted se le pierden las llaves, ya sabe quién le tiene que preguntar. ¿Alguna vez se le han perdido las llaves en la casa? ¿A quién se le ha perdido las llaves? Entonces no le pregunte a la esposa, no le pregunte a los hijos, no le pregunte al gato. Pregúntele ¿a quién? Al Señor. Porque buscaron desesperadamente a Saúl y no lo encontraban. Entonces Samuel dijo, preguntémosle al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Fue elegido y ungido por Dios, pero en su corazón no había la creencia o no había la convicción de lo que Dios decía de él. La inseguridad opaca hace que dudemos de lo que Dios dice de nosotros. ¿Tú tienes claro lo que Dios dice de ti? ¿Que te ha hecho para grandes cosas? ¿Que te está capacitando para buenas obras? ¿Tú lo puedes creer? ¿Lo puedes creer en tu vida? A ver, ¿quién lo cree? Levante la mano el que cree. Me dice, yo lo creo, pastor, que Dios me hizo para grandes cosas. Dios me hizo para grandes. Él no lo creía. Rey, no, a mí eso me da pena, me da vergüenza. No, yo no voy a ser capaz. La inseguridad, su inseguridad, mire, el no trabajar la inseguridad fue lo que provocó el primer paso hacia su caída, su inseguridad. Van 7 días y Samuel no ha llegado y la gente se está desesperando y la gente se está yendo y los soldados se han ido. Y el Señor no me ha permitido hacer sacrificios para poder empezar la batalla. ¿Qué vamos a hacer? Su inseguridad le llevó a usurpar un rol que no era el de él. Su inseguridad. ¿Cuántas cosas hacemos por inseguridad?
complacer a la persona, complacer al hombre, complacer al amigo. Es que si yo no hago esto se va. No. Tenemos que limpiar nuestro corazón de la inseguridad. La inseguridad lo llevó a no matar a todos los amalecitas. Ojo, algo que me llamó la atención en la serie. Saúl estaba tan concentrado en su inseguridad que cuando Samuel le da la palabra y le dice, Dios te ha desechado. Porque Saúl lo único que le decía, acompáñame a ofrecer el sacrificio de victoria frente a todos los líderes de la nación. Yo quiero que ellos vean que tú me estás dando el respaldo. Yo quiero que ellos vean que tú todavía me quieres. Samuel amaba a Saúl. Yo quiero que usted tenga presente eso. Samuel lo amaba, pero Samuel amaba más a Dios. Y a pesar de que su vida podía correr peligro, le dijo lo que tenía que decirle. Pero Saúl no estaba entendiendo lo que Dios le estaba hablando. Dios le estaba diciendo, ya el reino no será para ti ni para tu familia. Uno mejor que tú reinará. Él lo único que estaba concentrado es, ven y ofrece el sacrificio conmigo. Ven, acompáñame. Por favor, no me dejes quedar mal delante de las personas. La inseguridad te llevará a buscar la aprobación humana, pero no la aprobación de Dios. Ojo, hay momentos en nuestra vida en donde Dios nos va a pedir cosas en donde no vamos a tener la aprobación humana, en donde vamos a ir en contra de lo que la gente quiere. Y ahí tenemos que tener un corazón limpio de inseguridad. Pero es que yo te amo, solo tengamos un encuentro de amor tú y yo. Si yo tengo inseguridad en mi corazón, termino teniendo relaciones sexuales. Y le hablo a los que son novios, porque pasa frecuentemente. Pero demuéstrame que me amas. La persona que sabe quién es y que tiene seguridad en Dios le dice no. Pero la persona insegura va a ceder a esa presión porque busca la aprobación. Pruébala un poquito, termina aceptando probar cosas, sustancias psicoactivas, porque tiene miedo a lo que la gente diga, miedo a lo que la gente piense. ¿Cuántas cosas hacemos porque nos da miedo lo que la gente piense? Yo acepto el soborno porque me da miedo lo que mi jefe piense. Me da miedo que me digan que soy cristiano evangélico. Me da miedo, no comparto de mi fe porque me da miedo. Aprobación humana más que la de Dios. ¿Qué más hay que limpiar el corazón? ¿Qué otras cosas pude ver en el corazón de Saúl? Pues vi la comparación. Hay que limpiar, esa es una pequeña zorra que hay que sacar de nuestra vida, la comparación. Nos comparamos mucho. ¿Cuántos seguidores tiene? Tiene 800 y yo solamente llevo 200. A mí solamente me han puesto 20 likes y el otro lleva 200 likes. ¿Quiénes han sufrido de comparación? Sea libre en esta mañana, levante la mano y diga, yo me he comparado. Me compara, ay, mírelo tan flaquito y yo con esta panza así. Ay. Nos comparamos. Saúl sufría de la comparación. Aún en la serie no aparece, esa parte quedó en suspenso, pero la Biblia nos dice en 1 Samuel 18, 6 al 9, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. ¿A quién salieron a recibir? A Saúl. Pero Saúl no lo entendió. O sea, vamos a ver, porque eso es interesante. La Biblia dice, y salieron para recibir y celebrar a David. No, la Biblia dice, salieron para recibir a Saúl. ¿Para homenajear a quién? A Saúl. O sea, la gente salió a las calles para alabar a quién? Al rey, no a David. Y las mujeres que cantaban, este era su canto, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero como él vivía con la comparación, se enojó mucho. Y dijo, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. La comparación es la puerta a la envidia y a los celos.
Es que yo me voy a comparar, mírale la familia, mírale el carro, mírale la casa, mírale el trabajo, mírale la pinta, mírale la ropa, mírale los zapatos, todo lo miran. Hay gente, ¿no ha visto que hay personas que lo escanean a uno? Y yo, ¿y qué tanto mirarán? Y le calculan, pinta 300,000, manicure de la Michelle. Envidia y celos vienen por la comparación. El celo, la envidia, la comparación nos ciegan al plan de Dios. Nos entristecen. Nos hacen que vivamos de luto. ¿Por qué? Porque otros están celebrando, otros tienen victoria, yo vivo aburrido. Mire el corazón de David. Yo quiero que usted solamente vea esto. Saúl, ¿cómo era? Envidioso, celoso, porque dejó que la comparación viviera en su corazón. Pero David no era así. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo leo el Salmo 25, digo, solo un hombre con un corazón sano puede escribir lo que él escribió. Y dijo, y que yo esté a tu lado para celebrar tus victorias. ¿Quién escribió eso? David. ¿Quién puede decir eso? Una persona que no tiene problema que el de al lado cambie de carro. Uno que no tiene problema de que a él no lo nombren jefe y al compañero sí. Oiga, qué bien, te nombraron jefe, celebrémoslo con una buena comida. Una persona que celebra que a otro se casó y él todavía no se ha casado, lo celebra. Esa es una persona que tiene un corazón limpio, un corazón que se ha cuidado de la comparación. ¿Qué más viene el corazón de Saúl? ¿Alguien le está hablando a Dios en esta mañana? ¿Será que sí? Otra cosita en el corazón, la rebeldía y la terquedad. Hay que limpiar el corazón de la rebeldía y de la terquedad. ¿Cuál era la orden que Dios le había dado frente a los amalecitas? Que tenía que destruirlos a todos. Y por eso Samuel le dice en 1 Samuel 15:23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería o como la brujería en otras versiones. Y la terquedad o la obstinación tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La rebelión me lleva a desafiar a Dios y su autoridad. Me lleva a romper reglas, ya sea de forma violenta o sutil como Saúl. Él le dijo, yo he obedecido al Señor. Y Samuel le tuvo que decir, no Señor, la mitad de la obediencia o la media obediencia es desobediencia. La obediencia a medias o parcial se llama desobediencia. Lo interesante es ver cómo la palabra compara la rebeldía con la brujería. Como pecado de rebelión. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Por qué la compara? Porque ambas buscan el control sin someterse a Dios. Soy rebelde, es como si fuera un brujo. Voy a buscar el control sin someterme a Dios. Y la otra comparación que hace dice, la terquedad y la obstinación es como idolatría. ¿Por qué? Porque la terquedad es poner mi deseo, mi opinión, mi lógica, mis emociones por encima de la voluntad de Dios. O sea, primero yo antes que Dios. Yo tengo que sacar de mi vida la rebeldía y la terquedad. La terquedad es darle la espalda a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando tú le das la espalda a Dios por la rebeldía y la terquedad, Dios te va a terminar dando la espalda. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Samuel se dio la espalda, trató de agarrarlo, cuando lo jaló se rasgó el velo y le dijo, así como se ha rasgado el velo, mi manto hoy, tu reinado ha terminado. Y finalmente, en cuarto lugar, lo cuarto que hay que limpiar, el orgullo. Hay que limpiar nuestro corazón del orgullo. Y esta escena a mí sí me gustó, porque lo había leído en la Biblia y no lo había dimensionado. Quiero serle sincero, yo lo había pasado, pero no lo vi como... En la Biblia hay muchas cosas, detalles que a veces se nos pierden, pero esa película a mí me ayudó a ver la Biblia en 3D.
3D. Esa película o esa serie me ayudó a ver en 3D. Entonces pasaba algo y yo vi el monumento que Saúl levantó cuando venció a los amalecitas y dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque yo quiero ver si eso es bíblico, a ver qué tan ajustada está la serie a la Biblia o no, porque ahí lo primero que le colocan es, esta serie contiene muchos hechos bíblicos, pero hay ciertos aspectos en donde le hemos dado libertad para poder darle contexto a lo que estamos haciendo. Entonces yo dije, ¿será bíblico o no será bíblico? Lo del monumento, porque el monumento que él hizo fue espectacular y decía en honor a Saúl. Y todo el mundo pasaba y veía el monumento y decía, Saúl venció a los amalecitas. Y resulta que sí es bíblico. Primera de Samuel 15:12 dice, temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Cuando llegó a ese lugar, alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Normalmente los monumentos se levantaban en honor ¿a quién? A Dios. Pero este monumento estaba levantado en honor ¿a quién? ¿Y quién lo levantó? El propio Saúl. Dijo, voy a hacer un monumento en que la gente siempre recuerde lo gran rey que yo soy. Es que yo soy. Sí. Y cuando tú estás en una posición de poder, ¿qué es lo que hace la gente usualmente? Alábate pollo, ¿cierto? Entonces todo el mundo lo está, alábate pollo, alábate, alaba al pollo. Entonces todo el mundo alaba al pollo. El mejor jefe, el mejor líder, el mejor pastor. ¿Sí o no? La gente lo alaba a uno. ¿Sí o no? Los que han estado en un carguito de esos de poder, saben que el pollo alaba al pollo, alábalo. Y a Saúl le encantaba la alabanza. Y eso me hizo entender algo. Saúl estaba más interesado en sus éxitos que le daban honra a sí mismo que en obedecer a Dios. Cuídate del orgullo. El orgullo o el corazón orgulloso no aprende. Porque la caída de Saúl no fue, falló y Dios enseguida, vamos, saquémoslo. No, fue progresiva, no aprendió. Porque alguien lo confrontó. Samuel, que lo amaba, lo confrontó. La primera vez le dijo, ojo, desobedeciste al Señor. Pero Dios no lo desechó inmediatamente, le dio una advertencia. Pero luego lo repitió. ¿Por qué? Porque un corazón orgulloso no es enseñable, no aprende. Es un corazón que todo el tiempo se está excusando. Ya yo sé, yo aprendí cuando uno le pregunta algo a alguien, no, es que hoy no fue, que me pasó. Orgullo, ahí detrás de eso hay orgullo. Se defiende, se compara. Y no entiende que el orgullo lo aleja de la gracia. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios resiste al soberbio, pero Dios abraza al humilde. Ahí hay una escena tremenda también ahí. Abner le está diciendo, mata al rey Agag de los amalecitas, mátalo. Y él dice, no lo voy a matar. Él tiene que sufrir ahí a mis pies. Él tiene, ahí donde está bien. Desde donde él me está viendo en la posición correcta. Eso es un corazón orgulloso. Entonces, ¿cómo limpiar el corazón para que no nos pase lo de Saúl? ¿Cuántos quieren que no les pase lo de Saúl? A ver, levanten la mano el que mi pastor, yo no quiero que me pase eso. Porque Dios tiene grandes cosas para mi vida y yo no quiero que se pierdan. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Número 1, haz un autoexamen de tu corazón. Pero ese autoexamen, ¿cómo lo vas a hacer? No es que, bueno, uno puede, si usted y tiene esa sensibilidad, bueno, ojalá lo pueda hacer. Es Dios, examíname, como le dijo David, pruébame y conóceme, ve si en mí hay perversidad. Pero normalmente nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso y nuestro corazón es malo. O sea, engañoso es que mimetiza bien lo que hay. Él no deja ver la comparación. Él no me deja ver que yo soy fácilmente orgulloso. Él no me deja ver fácilmente que yo soy una persona envidiosa o que soy rebelde. El corazón no me deja ver muchas veces eso. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Usa personas que nos quieren para que podamos ver eso. Entonces, ¿qué es lo que yo debo estar pendiente en estas semanas? Porque estoy seguro, yo voy a orar para que el Señor saque a la luz lo que está en la oscuridad de nuestro corazón. Para que podamos ver esas pequeñas zorras ahí. Pero que hay que estar atento de la gente que nos ama, porque a través de ellos Dios nos va a hablar y nos va a decir de cierta manera, tú eres orgulloso.
Así como usó a Samuel, ¿cierto? Samuel amaba. La Biblia dice que cuando Saúl falló, Samuel clamó por él toda la noche. Dios va a usar las personas que te aman, puede ser tu líder, tu papá, tu esposo, tu esposa o amigos verdaderos para que tú puedas ver cosas de tu corazón. Dios los va a usar para que podamos ver, para que podamos empezar a limpiar ese corazón. Préstale mucha atención a lo que Dios te dice por medio de esas personas. Aún si eres valiente, ve a donde tu líder y dígale: líder, ¿qué ves en mí? Y el líder, si tiene libertad, seguramente le va a decir 2 o 3 cosas que pueden doler, pero que si las tomamos de buena manera nos van a ayudar a limpiar el corazón. Lo segundo, pídele al Espíritu Santo que are tu corazón. Después de que tú veas eso que te están diciendo, a mí me lo dijo mi hija, ¿se acuerda? Yo le conté hace 2 semanas que mi hija no me gustó cómo me confrontó. Me hizo ver a mí algo por allá, ¿se acuerda? La rugosidad que no me deja ver el corazón de Jesús. ¿A quién usó? A mi hija. ¿A quién usa usualmente para que yo pueda ver este tipo de cosas? A mi esposa. ¿Sí o no? A alguien. Ahí uno ve, y se siente uno así como que se le está retorciendo hasta el intestino, pero ahí le va a decir: Señor, ara mi corazón. Pídele al Espíritu que remueva la tierra que hay en tu corazón, porque puede haber tierra endurecida. Puede haber cosas que te han endurecido y necesitamos que el Espíritu de Dios mueva ese corazón. Puede usar a las personas, puede utilizar las circunstancias. En Oseas 10:12 la Biblia dice: aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Y este es el tiempo para arar nuestro corazón. Y finalmente, cuida tu corazón. Nadie más va a cuidar tu corazón, porque cada uno está enfocado en su propia vida. Entonces cuídalo, guárdalo, protégelo de cada una de estas cosas o de otras cosas que Dios te esté mostrando, porque al final Dios quiere que cuidemos el corazón. Ten cuidado del corazón que traiciona. Amén. Le invito a que se ponga de pie y oremos un momento por ese corazón. Señor, y aquí estamos en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado en el día de hoy, por desafiarnos a limpiar este corazón. Reconocemos que solos no lo podemos hacer. Jeremías fue claro en eso. Dijo: engañoso y perverso es el corazón, malo, ¿quién lo conocerá? Pero nos dio esperanza tu palabra. Yo, el Señor, dijiste tú. Y hoy te pedimos que hagas un examen profundo de nuestro corazón. Haz un examen profundo del corazón. Tu palabra dice: no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está delante. Y hoy quieres que nos enfoquemos en el corazón. En 1 Samuel 15, tu palabra dice que uno ve la apariencia, pero tú ves el corazón. Mira nuestro corazón, Señor. Tal vez estamos escuchando advertencias como Saúl, pero no las hemos podido oír porque nuestro corazón se ha endurecido. Por eso te pedimos que nos permitas ver esas pequeñas zorras, la zorra de la inseguridad. Si en nuestra vida hoy hay inseguridad, revélalo, Señor. No queremos la aprobación del hombre. La recompensa de la aprobación del hombre es el aplauso, pero es la desobediencia a ti, porque uno no puede agradar a 2 señores. Y yo te quiero agradar a ti. Así que si en mi vida hay inseguridad que me lleva a buscar la aprobación de la gente, la aprobación del hombre, límpialo hoy, Señor. Sáname, Espíritu de Dios, sáname de la inseguridad. Que yo pueda ver cuán valioso, de cuánta estima soy para ti. Porque a veces me muero, soy adicto a la palabra del hombre. Pero es una palabra que vuelve y genera más sed, como la de la mujer samaritana. En cambio, tu palabra sacia, satisface, porque tú eres aquel que lo llena todo en la plenitud perfecta. Llena mis inseguridades, lléname mis vacíos, llena mis faltantes en esta mañana en el nombre de Jesús. Sana y corta de mi vida hoy en el nombre de Jesús la inseguridad. Espíritu de Dios, guárdame de caer en esa tentación de la comparación. No quiero que en mi corazón nazca la envidia, los celos.
Yo quiero tener un corazón como el de David, que podía celebrar las victorias de otros, no como Saúl, que todo el tiempo estaba lanzando la lanza para matar al que Dios había escogido. Qué bonito es el corazón de Jonatán, que aún cuando creció y todo el tiempo escuchaba: tú serás el rey, tú serás el rey, tú serás el rey. Cuando él supo que tú, Dios, habías escogido a otro, dijo: bueno, yo estoy para servir al otro. Y le dio su manto, le dio su espada, le dio todo y le dijo: verdaderamente yo reconozco que tú eres el rey. Queremos ese corazón. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Y hoy peleamos y rechazamos en nuestra vida la rebeldía, el querer controlar, el querer obedecer a medias. Hoy rechazamos en nuestra vida la terquedad, la obstinación, en el nombre de Jesús. No queremos darte la espalda. No nos des la espalda. Y tú nos dices: que es que yo no te he dado la espalda. Tú me das la espalda cuando decides seguir tu propio camino, tu propio instinto, tu propia sabiduría. Perdónanos, porque en nuestro corazón todavía hay mucha autosuficiencia, en el nombre de Jesús. Y hoy derribamos de nuestra silla al orgullo. Mi propio interés, mi propio reino. No, yo quiero tu reino, Señor. Perdónanos si en nuestra vida has visto orgullo, complejos de superioridad o complejos de inferioridad que se reflejan en el orgullo. Hoy limpiamos ese corazón. Levante sus manos y diga: el Espíritu de Dios, limpia este corazón. Áralo, áralo. Espíritu Santo, ara, convence, redarguye. Nadie más lo puede hacer en este lugar. Solo tú lo puedes hacer. Realmente que yo pueda ver lo que no puedo ver. Que yo pueda ver aquellas cosas que me pueden llevar a perder tu propósito, en el nombre de Jesús.